visión, determinación, voluntad, osadía, templanza, aquellas cosas que te definen como joven vencedor. Cruz, muerte, resurrección, esperanza, vida eterna, aquel que determina y cambia el rumbo de tu vida, lo que te redefine y te hace aún más que vencedor. Conócelo, Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando de buscadores de bendición. Y de alguna manera también eso tenía relación con el tema de nuestra descendencia y el impacto que podemos hacer en ella. ¿Se acuerdan, gente? Hoy la prédica se llama Impactando Generaciones. Y para eso yo les quiero explicar de qué manera podemos ser usados por Dios para impactar y bendecir nuestras generaciones. Básicamente vos sos responsable totalmente de tu descendencia sanguínea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. La Biblia dice que el justo dejará herencia a los hijos de sus hijos, no solamente a sus hijos. Es también una promesa de Dios para el justo, dejará herencia. También la Biblia dice que el que le teme y guarda su palabra, hasta 1000 generaciones, dando a entender que siempre Dios tendrá misericordia de nuestra descendencia. Ahora, la generación que hoy estamos viviendo, la que tiene 15, 20, 25 años, voy a hablar del Paraguay, pero seguramente también tendrá sus parecidos en otras naciones, es una generación que no conoce a Dios, que es una generación fruto de padres, escuchen, religiosos, pero que no conocieron a Dios porque no tenían una relación con Él. La mayoría de este país te va a decir, yo creo en Dios, yo sí de tal o cual religión. Pero vemos que no le conocen a Dios completamente. No leen la Biblia, no practican la palabra de Dios, se van a la iglesia de vez en cuando, pero se consideran de tal o cual religión. Sin embargo, no viven realmente la palabra de Dios. Y le dice a sus niños chiquititos, tenemos que ir a la iglesia. Y se van a la iglesia de las criaturas. Y le dice, tenés que hacer tu primera comunión. O tenés que hacer, hay que bautizar a todos los niños. Se van y le bautizan. Yo conozco padres ateos que por socializar bautizan a sus hijos. Lo conozco. Lo que estoy diciendo es que no es una relación con Dios. Es meramente una religión. Y el niño crece con el concepto de Dios, pero un Dios a su medida, un Dios a su cabeza, un Dios que está allá lejos y que no va a incidir en su vida en mayor o menor medida. Está nomás ahí. Creo nomás en Dios. Pero por ahí también, si me habla mucho de viaje a creer también en Él, no hay problema. Pero supuestamente creo en Dios y tengo una religión y vivo esa religión. Pero eso justamente es lo que estamos viviendo hoy. Una generación sin Dios. Los padres, muchos de ellos, nosotros no, porque yo no puedo todavía tener un hijo, aunque podría tener un hijo de 20 años, pero no es mi caso. Pero los hombres y mujeres de 40 años para arriba, en general como sociedad, son responsables de la generación que hoy estamos viviendo. Escuchen, esto también ocurrió en Israel hace miles de años. Como dijo Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Fíjense lo que dice Jueces 2:10, el Antiguo Testamento. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de los que salieron de la tierra de Egipto. Salieron de la tierra de Egipto y 40 años vagaron en el desierto, y cuando estaban frente a la tierra prometida, murieron todos. Y un grupo sobrevivió y entró en la tierra de Israel a conquistar. Y ese grupo que conquistó la tierra de Israel también llegaron sus años y partieron. Josué, el gran líder, sucesor de Moisés, también había muerto ya. Y dice que después de que murió aquella generación, la segunda que salió de Egipto, la tercera, dice que se levantó, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que sus padres no le transmitieron la gloria de Dios.
Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿por qué tengo que irme a la iglesia, mamá o papá? ¿Y por qué hay que irse? No hay explicación. Tenías que irte y vos no entendés nada. ¿Te parece el culto, la misa súper aburrida? No podés bajar a tu realidad lo que dice el pastor o el sacerdote, pero vos estás ahí obligadamente porque te obligan y no te dan explicación. Entonces esa rebeldía natural hace que no querramos ir a un lugar. Cuando mi hijo me diga, ahora yo le digo a Milito, de repente me dice, no me quiero ir a la iglesia, pero de travieso que es nomás. Y yo le digo, papito, te tenía a la iglesia. ¿Sabes por qué? Ahora no me entiende mucho, pero alguna vez me va a entender. Porque en la iglesia, papá, tu papá y tu mamá fueron transformados. Vos tenés el lugar que tenés gracias a la iglesia, gracias a la palabra de Dios. Vos sos un niño feliz que jamás tus padres te faltaron el respeto, que te amaron, que te dieron todo lo que tenía, que te dieron tiempo, amor, cariño, porque la palabra de Dios nos ha enseñado. No tener un papá vicioso ni promiscuo porque la palabra de Dios tocó su vida. No tener una mamá maleducada, altanera, histérica y depresiva porque la palabra de Dios tocó su vida. Vos no vas a ver a tu papá y a tu mamá pegando, garroteándose, armándose escándalo nunca, porque la palabra de Dios le ha tocado. La iglesia, mi hijo, hizo todo lo que hoy soy, hizo todo lo que vos sos hoy y va a hacer todo lo que vas a hacer mañana, porque ahí se predica la palabra de Dios. Cierto, papito, hay mucha gente hipócrita en la iglesia, también en la cancha y en la discoteca, y hay más ahí que en la iglesia. Pero hay también gente muy buena, gente que ama a la gente, gente que es seria. Y tu papá y tu mamá son líderes en esa congregación. Y mucha gente se están convirtiendo por la palabra de tu papá y tu mamá. Así que si para el extraño somos bendición, para vos con más razón tenemos que ser. Y le voy a explicar a mi hijo que este es un lugar de bendición, que tiene que gozarse en este lugar. Instruye al niño en su camino. Entonces él va a amar la casa de Dios. ¿Entienden? Esta generación de Israel no hizo eso con sus hijos. No hizo eso. No había Dios ni palabra en los hogares de Israel. ¿Qué consecuencia trajo eso? En el versículo 11. En el siguiente versículo le damos las consecuencias. Fíjense. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué eran Baales? Eran falsos dioses. Decí conmigo, falsos dioses. Decí conmigo, si no le adoramos al verdadero Dios, le vamos a adorar a algún falso Dios. ¿Por qué esto? Porque el hombre y la mujer fueron creados para adorar. Fíjate, hay gente que no le adora a Dios, pero le adora a Luis Miguel, a los Rollins, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay gente que no le adora a Dios, pero le adora al dinero. Su dinero es su Dios. Corrompe todo, funde todo con tal de tener dinero. Hay otros que no le adoran al Dios de Israel, no le adoran a Jesucristo, pero le adoran, ¿sabe a quién? Al sexo. Funden su familia, se enferman, tienen embarazos no deseados con tal de tener esa deidad gobernando su vida. Todo aquello que ocupe el primer lugar en tu corazón, aquello que vos no puedas controlar y que te controla, ese es un Dios para tu vida. Nosotros queremos que ese sea el Dios de Israel, sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios a quien no podemos resistir y que Él tiene el control de nuestras vidas. Y eso siempre va a ser y va a redundar en bendición para nosotros. ¿Entienden? Decí conmigo, Baales, otros dioses. Escuchen, una vez yo ya expliqué esto, pero voy a volver a decirlo. Los dioses de aquella época eran representaban básicamente tres cosas: poder, placer y dinero. Al igual que antes, estos Baales le tienen enceguecidos a una generación sin Dios. El tema es que el pueblo de Israel vivía rodeado de falsos dioses. ¿Se acuerdan? Moloc, Astaret, estaban los fenicios, los palestinos, los moabitas. Uno de esos dioses representaba la fertilidad. ¿Y cómo se le adoraba a esos dioses? Con orgías y borracheras. Fertilidad tenía relación con la orgía. Había un dios que era Moloc, me acuerdo muy bien de los amonitas, moabitas, que era el dios del poder. Ese dios supuestamente tenía la capacidad de darle poder al pueblo de Israel y se le ofrecía sacrificios humanos de niños, dioses paganos. Y había otro dios, el primer dios del sexo, de la promiscuidad, de la orgía, eran un dios fenicio. Y estaban los otros dioses, los palestinos, donde se les rendía culto para que sean prosperados. Representaba al dinero.
sea que los dioses de Israel, de Canaán, representaban básicamente tres cosas: fertilidad, sexo; prosperidad, dinero; y Moloch, poder. Si vos analizás y te fijas del por qué la mayoría no quiere comprometerse con Dios, uno de estos tres factores van a estar en esos motivos. Uno, sí o sí. Si vos ves por qué no viene más a la iglesia alguien que venía, te vas a dar cuenta que una de estas tres cosas, sí o sí, les hizo rechazar la palabra de Dios: o el poder, o el placer, o el dinero. Ninguna de estas tres cosas está mal. Dios quiere que tengamos autoridad, Dios quiere que tengamos placer, Dios quiere que tengamos dinero. Claro que sí. Él dice: tendrás paz y te bendeciré con abundante plata. ¿Qué ustedes entienden por eso? En Job está eso. Mío es el oro y la plata del mundo, dice el Señor. El problema es cuando esto se vuelve un Dios. El problema ya es cuando el dinero es tu Dios, el placer es tu Dios y el poder es tu Dios. Que vos transinjas con tus principios de fe y tus valores básicos con tal de tener más poder o más placer o más dinero. ¿Me estoy explicando, gente? ¿Se entiende perfectamente? ¿Qué pasa entonces, mi hermano querido? Cuando una generación se olvida de Dios, la consecuencia inmediata es que hacen lo malo y que adoran Baales, otros dioses, no al verdadero Dios. Entendieron también que estamos preparados para adorar cualquier cosa nosotros, ¿verdad? Inclusive también se adora el conocimiento, el intelectualismo, ¿verdad? Donde uno en su soberbia dice: lo que yo no entiendo no acepto, y cree que todo lo que sabe es verdad y todo lo que los otros dicen es mentira. Entonces entra en una etapa de orgullo, de autosuficiencia, que le hace creerse superior a los demás. Podemos ver que el hombre, de que tiene que adorar algo, tiene que adorar algo. No hay nada que hacer. Desde el indígena ignorante del campo hasta el mayor rey intelectual, político o militar más preparado. Todos los seres humanos adoramos algo, sí o sí. Algunos adoran a su pareja, sí. Su pareja le maltrata, le pega, pero no quiere dejarle. O de repente viene el novio y la chica era de la iglesia y el novio le dice: mira, yo no me voy más a la iglesia, no quiero saber nada con Dios, y mejor nomás te dice seguir tu camino y yo el mío. Y la chica dice: no, yo voy a dejar de irme también y voy a estar con vos. Entonces todo aquello que ocupa un primer lugar es un Dios. Podemos ver cómo una generación impactó a la otra de una mala manera y vemos las consecuencias de ello. Hoy estamos viendo en nuestra sociedad cómo vivíamos. Yo escucho los de antes, dicen: antes había más seguridad, antes cuando salía un moquete terminaba ahí, era 1 contra 1 y los muchachos rodeaban. Ahora estos patoteros te disparan, te tiran cuchillo, te matan, te agarran entre 50 contra 1, una vergüenza. Antes, tu mamá, mi hijo se casó virgen. Ahora, cualquiera ya anda con cualquiera. Antes jamás íbamos a ver lo que vemos ahora en la televisión. Eso sería un escándalo hace 30, 40 años atrás. Hoy es normal. Hay inseguridad, hay promiscuidad. Ahora ya hasta se están legalizando cosas que hace años atrás era una verdadera barbaridad por la inmoralidad que representaba. Me estoy explicando, gente. Sin embargo, ahora ya es normal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pasó una generación, vino otra, no le dieron a Dios el lugar que tenían que darle y vino una generación sin Dios, una generación sin valores. Hay un impacto inmediato que tenemos una sola persona sobre 4 generaciones. 4. Escuchen, yo había hablado una vez de un testimonio y no voy a ser tan puntual ahora para no entrar en muchos detalles, pero había hablado con un hombre que era alcohólico. Este hombre, para redondear números, tenía 35 años. Tiene 35 años. Y yo le pregunté por qué. Pues él me dijo: toma a mi papá, toma a mi mamá, toma a mi hermano. Mi hermana se casó ahora con tipos que le gustan tomar. El domingo en casa tomamos a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A veces el lunes no podemos ir ni a trabajar porque tenemos vergüenza, porque la nariz no se nos queda roja o tenemos olor por nuestros poros alcohol, ¿verdad? Otro doyeray, no supera la resaca. Yo conozco así, toman toda la familia. Y le pregunto: ¿por qué son así? Y mi papá,
que tiene 55 años, es un borracho de primera, siempre le gustó tomar. Y decime, ¿por qué lo que tu papá? Si mi abuelo tiene 78 años, él también toma, está vivo y toma mucho. Entonces yo digo, bueno, tu abuelo tomaba, aprendió tu papá de él, vos aprendiste de tu papá. Yo de chiquitito, me dijo pastor, así, ya le veía a papá, él me daba la plata y me iba a comprar ñoño de la despensa. Yo tenía 7, 8 años. Yo a los 12, 13 ya tomaba ya, pastor, pero tomaba con los amigos. Para mí era algo normal. Yo no me tropezaba ni me ponía mal, porque de repente le veía a mi hermano un domingo a las 4 de la tarde vomitando detrás de un árbol en el patio de mi casa, ni a mi hermana diciendo disparate y peleándose con la otra hermana porque estaba tomada. Para mí era normal, hasta que ahora me doy cuenta, estoy destruyendo mi matrimonio, estoy enfermándome físicamente. Y ¿sabes qué, pastor? Me dice, mi hijo mayor de 15 años también ya está tomando, y ya me contaron que se emborracha. Ahí no me vaya a tener el panorama. Un abuelo de 78, tomador. Un hijo de 55, un padre de 55, tomador. Un hijo de 35, tomador. Y del abuelo ya un bisnieto de 15 años, tomador. 4 generaciones. Y lastimosamente se me acabó el árbol genealógico ahí, porque me hubiera gustado preguntarle al abuelo de 78 años, ¿por qué usted es así? Y no se sorprenda si diga, mi papá ya era así. Ahí tenemos 5 generaciones. Y hay gente que tiene 10, 15 generaciones. Yo puse el ejemplo del alcohol porque fue algo puntual, pero podés ver padres golpeadores, divorcios. 10 nombres me vienen en mi mente así nomás rápido. Padres separados. Por lo menos 1 o 2 hijos son separados. Madres que concibieron fuera del matrimonio, su hija tiende a que conciba antes del matrimonio, sea madre soltera. Hay un patrón de conducta, hay un patrón de vida muy llamativo en lo bueno y en lo malo. Me dirás, no en todos los casos, en la mayoría. Y cuando algo es mayoría, ya es una regla. Me estoy explicando lo que le digo. Y las excepciones son lo que confirman la regla en todas las áreas. Yo tenía un amigo, que no te miento, y es el caso de millones tal vez de niños y de jóvenes en Paraguay, que su papá a los 15 años le dijo, mi hijo tiene 15 años, ese hombre le llevó a un prostíbulo. Tuvo su primera experiencia con una prostituta. Lógicamente la criatura voló porque una prostituta es una profesional, le hizo un montón de escenas, le hizo de todo. Y vos sabés ese impacto a los 15 años sexualmente a un niño prácticamente, ¿verdad? Y él le gustó, creó una adicción y empieza a frecuentar prostitutas. Después tiene unas novias y quiere que la novia haga todo lo que la prostituta hace. Entra en la pornografía, se pervierte mentalmente, se casa con una buena chica, quiere tener sexo ilícito con esa mujer, no le satisface, pues se casó con una chica de bien, no con una prostituta. Empieza a ser infiel, empieza a traer enfermedades, los hijos ya empiezan a crear trauma por la mujer es celosa, porque el hombre es violento. Y empieza a los 15 años le dice, mira mi hijo, tu abuelo me llevó a un prostíbulo, vos también vas a ser hombre ahora, voy a llevarte a un prostíbulo. Y se repite el patrón de conducta. Hay un ejemplo maravilloso de este tipo de influencia, de una buena influencia. Ahora vamos a hablar de una buena influencia. Hace 200 años, en el siglo XVIII, en los Estados Unidos, un joven adolescente es impactado por la palabra de Dios. Su nombre, Jonathan Edwards. Fue un avivador. Avivador significa un hombre que avivó la iglesia, levantó. Miles y miles y miles de personas creían en su predicación. Y cuando él predicaba, las cosas pasaban. La gente se arrepentía. Dice que cuando la gente iba a la iglesia, iban sintiendo que tenían que pedir perdón a Dios por sus pecados. Y venían arrodillados a la iglesia, llorando. Algunos no podían llegar, tenían que ir a traerles de vuelta a los hermanos, a ayudarles a traerles, porque ya no podían ni caminar, llorando por la convicción de pecado que tenían ante la prédica de este varón llamado Jonathan Edwards. Este fue un hombre que se casó con una mujer llamada Sara, y ambos fueron una pareja tremenda de Dios. Cuando le presentaron el evangelio, él dijo, sí, yo creo, yo voy a vivir y agarro esta bandera como mi estilo de vida, la palabra de Dios.
Y empezó a prepararse, a capacitarse, a entrar a cuentas con todo lo que debía a sus padres. Se juntó con las personas correctas y en su adultez fue un gran hombre de Dios. Se casó con una mujer llamada Sara. En la misma época había un hombre llamado Matt Hughes. ¿Quién fue Matt Hughes? Era un joven de una familia difícil norteamericana, con problemas de borracheras, la época en que los Estados Unidos hacían licores, todavía preindustrial, casero. Su familia se dedicaba a esas cosas y era un borracho, era un joven. Y cuando le predicaron el evangelio, él dijo: esto es mentira, yo puedo hacer lo que quiero. Este es un libro obsoleto que te aplana la mente, que te enceguece, que te anula, que te anestesia. Yo no voy a perder mi única vida que tengo viviendo una vida moral que no tengo por qué llevarla, y mucho menos por alguien que no existe. Así que yo voy a hacer la mía, dijo Matt Hughes, en la misma época que Jonathan Edwards. Hace unas décadas atrás a un hombre se le ocurrió buscar el árbol genealógico de estos hombres y ver su descendencia, en qué terminaron. Porque Matt Hughes también fue un conocido delincuente de su época. Y empezó a llevar un hilaje sanguíneo, hizo un árbol genealógico y miren lo que encontró. Jonathan Edwards, famoso predicador del siglo XVIII, y su esposa Sara dejaron un legado increíble basado en su influencia. Entre sus descendientes se cuentan 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, más de 100 predicadores y 100 misioneros en todo el mundo, plantando iglesias, llevando el mensaje de paz y salvando familias a millones de personas. 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. La Biblia dice: te pondré por cabeza, no por cola. Estarás por encima, no por debajo. Este hombre dio a luz hombres de influencia, mujeres de influencia, gente de bien, gente que bendijo, gente sana durante casi 200 años en una sociedad. Ahora, veamos lo que fue de la vida de Matt Hughes. Fue un hombre golpeador de su mujer y de sus hijos, vicioso y promiscuo, un vago borracho y pendenciero. De su descendencia se supo que 310 fueron vagos que fueron mantenidos por el gobierno. 310. 7 fueron asesinos, culpados y condenados. 150 estuvieron involucrados en algún tipo de delincuencia, tuvieron antecedentes. 100 aproximadamente fueron alcohólicos en mayor o menor medida. Y esto me dolió en el alma, hermano. Más de 200 de las mujeres Hughes fueron prostitutas, rameras. ¿Cómo puede ser esto, pastor? ¿Por qué el inocente paga por el pecador? No es tan inocente por el pecador. Yo te quiero explicar lo que dice la Biblia. Y esto tiene una explicación bíblica. Éxodo 25. Escuchen, mi querido. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 25. Bueno, desde el 3. Los 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a decirlos todos, así nos acordamos el primer mandamiento de la Biblia. El primer mandamiento todos decimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni la honrarás, ni la adorarás. Y ahí viene ya la consecuencia de tener otro Dios. Escuchen, en aquella época eran deidades de piedra, madera o hierro. Pero el principio es lo que vale, no la deidad. ¿Me explico lo que le digo? No es la madera, ni el hierro, ni el yeso. El principio es lo que está detrás de ese Dios. La práctica, la promiscuidad, la orgía, el sacrificio del niño, el poder, ¿verdad? El ofrecer de nuestros primeros frutos para tener prosperidad. ¿Entienden lo que les digo, gente? Es el principio. No es tanto el objeto, es el principio. ¿Me explico? Dice: no te inclinarás a ella, a ningún deseo en contra de la palabra de Dios.
a ninguna cosa que esté por encima de mí no te vas a arrodillar. No vas a arrodillarte delante del adulterio. No vas a hacer reverencia delante de la corrupción. No vas a amar la violencia. No vas a ser vencido por la codicia y la avaricia. ¿Me explico, gente, lo que le estoy diciendo? Le estoy bajando a una cosa real y práctica. Y dice 5, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que pasar a los hijos lo que los padres hicieron mal? No se trata de que Dios le quiera castigar al hijo por el pecado del padre. Si vamos al caso, en Ezequiel capítulo 14 dice que cada quien pagará por su propio pecado. El pecado del padre lo pagará el padre y el pecado del hijo lo pagará el hijo. Acá se trata de un estilo de vida que le damos a nuestros hijos. Escuchen, si nosotros vivimos una vida sin Dios, llena de pecado, podemos heredar a nuestros hijos el hábito de pecar y los antivalores. Y una vez que ellos pequen, se activan esas maldiciones por el derecho legal, ya que cada uno peca por su propia voluntad. Yo soy un hombre promiscuo, tengo un hijo, cuando tiene 15 años, empieza a ser un hombre promiscuo, se activa en él esa maldición heredada por el padre. ¿Me explico? Fíjense, por ejemplo, alcoholismo, enfermedades. Vos mira, pastor, yo soy borracho y ninguna de mi ascendencia lo fue. Bueno, vos estás empezando entonces la maldición. ¿Entendés lo que te digo? Así de fácil el tema. Porque alguien tuvo que haber empezado. Yo soy drogadicto y ninguno, ni mi papá ni mi mamá me fue. Bueno, vos estás entonces arrancando. Tenés que hacer algo al respecto. Fíjense, alcoholismo, vicios, adulterio, promiscuidad, divorcio, violencia. Y todo esto son madres y padres, estos vicios, porque dan a luz siempre algo. Me explico lo que le digo. ¿Qué dan, por ejemplo? Enfermedades, división, embarazos no deseados, hogares disfuncionales, pobreza, abortos, complejos emocionales, apatías, frialdad, depresión. Dan a luz algo. Dice Dios que ninguna maldición viene sin motivo. Ninguna maldición viene sin motivo. En Proverbios 26 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición, algo ha de haber ahí. Algo. Yo conozco a un hombre muy mujeriego. Escuchen. Que el tipo soñaba con que sus hijas fueran mujeres de bien y sus hijos sean grandes promiscuos, como él, como el padre. Hijo de overo, hijo de tigres, overo han de ser. Totalmente al revés. Sus hijos le salieron hombres excelentes y sus 2 hijas promiscuas, se enfermaban de todo tipo de enfermedad. Y vos sabés que una vez le dijeron en burla, gracias suegro, contribuiste con la comunidad con tus 2 hijas, le dijo un hombre burlándose de él. Como diciendo, trajiste a la vida 2 mujeres que mira, le hace feliz a todo el mundo. ¿Entienden lo que les dijo? Este hombre se quebró, mi hermano. Y yo le dije, ellas activaron la maldición que trajiste a su vida. Siempre fuiste un hombre que te gustó acostarte con hijas ajenas. Ahora la gente se acuesta con tus hijas. Claro, porque con la mujer que te acueste tiene que ser hija de alguien. ¿Me explico? Siempre te fuiste a los prostíbulos y pedías a las chiquilinas que eran hijas de alguien. Te tocó. Ahora, es la responsabilidad de ella. De ella. Haber sido no una promiscua.
porque no cortó una maldición. Vos mirá, pastor, yo estoy en esa situación, tranquilo, por eso Dios hoy te trajo acá. Por eso el Señor te está haciendo escuchar esta prédica en tu casa, porque hoy es el día que te va a visitar con misericordia. Hoy te vas a arrepentir y tu historia va a ser otra. La de tus hijos va a ser otra. La de tus nietos va a ser otra. Y vamos a leer todo. Segunda de Tesalonicenses 2:10, 13. Te voy a responder la pregunta: ¿cómo uno puede llegar al punto de amar la maldición? Y escuchen todos, los que están en este lugar físico y los que están escuchándome por la televisión. Segunda de Tesalonicenses 2:10 al 13. ¿Ya tienen todo, mis amados? Y con todo engaño, escuchen, porque acá no quiero que se me desenfoque, porque acá les voy a dar un puntal de donde van a empezar a tejer muchas cosas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién le envía? Decí porque te tiene que entrar, porque este es Dios. ¿Quién envía? Un poder engañoso. No es Satanás, Dios envía. ¿Por qué insisto en esto? Porque tenemos que conocer al verdadero Dios, porque si no vamos a estar adorándole a un Dios falso, según nuestra mente. Y la gente dice: Dios no te castiga, Dios nunca va a hacer nada malo. Acá dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se acuerdan de Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Yo les digo a ustedes, mis queridos, y a los que me están viendo, que si seguís amando la mentira y no amando la verdad, el evangelio de Jesucristo, con tus hechos, porque vos me puedes decir: no, yo amo, pero los hechos. Si vos no amás el evangelio, la Biblia dice que podés estar tan cegado y corrompido que hasta lo malo te va a parecer bueno. Y eso vemos en la sociedad actualmente. Vemos. Nuestros jóvenes ya no se impactan más de nada. Vamos a tener casamientos muy raros dentro de poco ya acá, en la sociedad actual. Van a haber más enfermedades todavía. Va a haber más corrupción. Busquen en internet, miren la información. Quieren bajar la mayoría de edad a los 15. Y después el siguiente proyecto a los 13. Para que ya no sea la pedofilia un delito. Esta sociedad va a ver el fruto de haber amado la mentira. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos versos están en el contexto del tiempo de la apostasía, lo que estamos viviendo hoy, donde ya nadie más sigue o muy pocos siguen al verdadero Dios, y los que lo hacen son tildados de fanáticos, retrógrados, torpes. Dios nos llamó para que heredásemos bendición, no para que heredásemos maldición. La Biblia dice en 1 Pedro 3, 9 al 13: no devolviendo mal por mal, escuchen, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, ¿quién sabe esto? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo estoy ahora aquí por una bendición que heredé de mi abuela. Como Timoteo, tu abuela y tu madre. Después voy a hablar de eso. Mi madre también. Cuando yo tenía 18, 19 años se fue a una iglesia y me dijo: mi hijo, vamos mi hijo.
Y yo estaba en la pavada y no quería. Pero ella me llevaba y me decía, vamos, vamos. Y me inculcaban los principios bíblicos. Yo era un hombre que antes no me quería casar. Yo decía antes, pero la peor tontería que un hombre puede hacer es casarse. ¿Para qué va a casar y engancharse con una toda la vida? Si es que puede cambiar cada tanto. Y yo decía, voy a encontrar una buena mujer o más o menos buena y le voy a 1 o 2 hijos para que me cuide cuando sea viejo. No me interesaba. Para mí era una hipocresía el casamiento. Los casados tenían otras mujeres, querían irse de vacaciones, no con su esposa. El matrimonio es mal necesario. Cásate y verás qué soltero preferirás estar. El matrimonio es como una ciudad sitiada por un ejército. Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro quieren salir. ¿Querés casarte bien? Mantener tus ojos bien abiertos. ¿Querés mantener tu matrimonio y mantener los ojos bien cerrados? Y todas esas frases célebres de la Biblia de Satanás. Versículos claves de la Biblia satánica. Entonces, ¿yo para qué quiero casarme? Y hoy, a mis 39 años, seguro hubiese tenido ya 1 o 2 hijos. O no hubiese tenido hijos. Porque yo no podía tener hijos. Después de casado, buscando, orando. Me operé también y pude tener. Y si tenía, Dios me guarde y libre lo que iba a pagar el día de mañana. ¿Qué clase de hijo iba a tener? Iba a tener una vida vacía. Iba a ser un promiscuo. Iba a farrear. Seguramente iba a tener ya vicio a esta altura de mi vida. Dios me quitó en su tiempo. Y cada vez me iba a corromper más. No iba a ser pastor, no iba a estar en la televisión, no le iba a predicar a ustedes. Ustedes no me iban a conocer a mí, yo no le iba a conocer a ustedes. Iba a ser violento, era violento y iba a seguir siendo violento. Pero mi vida cambió un día. En principio del siglo XX, una ancianita va en una despensa de una ciudad canadiense y le dice a un autosuficiente rubio de 1,90 m y pico de estatura, ¿no querés escuchar algo de Cristo? Y él le dice, señora, yo no soy un hombre religioso, pero permítame decirle que Cristo le ama, que tenemos que arrepentir nuestros pecados, y le predicó. Al predicarle todo el hombre, por respeto a ella, dejó que hable todo y le dijo, bueno, señora, ¿qué quiere tal cosa? Le paga y se va. Pasaron años. Y este autosuficiente hombre, duro de corazón, sin fe, yéndose de un lugar a otro, de una ciudad a otra, en su auto solo, se acuerda de aquella viejecita que años atrás le había hablado de Cristo. Y le empieza a calar profundamente sus palabras, tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que arrepentirte de tus pecados. Algo ocurrió en esa soledad que él agarra y se encostó, porque ya no podía manejar más en la ruta. Y en ese lugar solitario, en medio de una ruta, en medio de la nada, él inclina su rostro y con una absoluta ignorancia bíblica, pero sí con una profunda convicción de fe, dice, Jesús, te pido perdón de mis pecados y te pido que seas el Señor de mi vida. Años después, este hombre toma su vehículo, vende todo lo que tenía y baja todos los Estados Unidos, cruza todo México, todo Centroamérica, llega al canal de Panamá, cruza en balsa el canal de Panamá, con su vehículo llega hasta Colombia y funda una iglesia. Esta iglesia empezó a crecer y él fue un pastor, creció y este hombre murió y le delegó su trabajo a su hijo. Este hombre dejó las iglesias en ese lugar con pastores y emigró más al norte, volvió a subir Centroamérica hasta la ciudad de Guatemala. Ahí se instaló y empezó a levantar más iglesias, a predicar la palabra en todas esas naciones, entre los indígenas, entre las ciudades. Y después de unos años este hombre tuvo un hijo, un único hijo varón, que creció y él le delegó la obra de su padre. Y ese hombre después, por un discernimiento de Dios, emigró de vuelta a los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, Texas, y hoy es líder de más de 2.200 iglesias en 70 países, nuestro apóstol Darío París. Yo me pregunto si aquella ancianita a principios del siglo XX hubiera imaginado todo el impacto que iba a tener esa pequeña prédica de minutos delante de aquel joven soberbio, autosuficiente llamado París.
Yo me pregunto si ella se hubiera imaginado todo lo que iba a impactar esa prédica de minutos nada más con ese hombre. Bendiciendo generaciones, bendiciendo el mundo entero. Millones de hogares restaurados, millones de gente que se deprimieron, dejaron la depresión por la palabra de Dios, por la predicación de estos hombres. Millones de convictos que se volvieron pastores, millones de indígenas en la pobreza absoluta que empezaron a ser instruidos en la fe y en la cultura. Millones en el mundo entero. Y todavía lo que va a pasar. Esa es la tercera recién. 1000 dice el Señor. No devolviendo mal por mal. Fuiste llamado a heredar bendición. Dios te dijo así: a ver, Fernando, Roberto, Lucy, Ángel, Nelson, vengan, les quiero dar bendición, dice el Señor, a usted y a su descendencia. Yo les llamo. Ustedes no pudieran venir a mí si no fuera que yo les llame. Pero yo les escogí. Vengan, vengan, vengan. Así como están, yo les quiero bendecir. Hoy está diciendo tu nombre tal vez. Si no tenés a Cristo. Si ya lo tenés, ya lo dijo hace rato y ya hace rato aceptaste y estás en un proceso. Dice, porque el que quiere amar la vida, ¿quién quiere amar la vida? Yo quiero amar la vida. Y ver días buenos. ¿Quién quiere ver días buenos? Refrene su lengua al mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y acá hay una pregunta que te hace el Señor y vos tenés que responder. Porque sería un acto de mala educación que alguien te pregunte algo y vos te des vuelta y te vayas sin responderle. O que te quedes con la boca cerrada y no le digas nada, ¿verdad? El Señor te hace una pregunta y tenés que responderle. Te dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esa pregunta requiere una respuesta. ¿Quién es aquel que podrá haceros daño si vosotros seguís el bien? Dice la palabra de Dios. Timoteo era un ejemplo de un joven impactado por su generación. Era de madre judía y padre griego. No sabemos mucho de su papá. De seguro era pagano, porque no se le nombra como una influencia en su fe. Era marginado por el pueblo judío porque era mitad judío, mitad gentil. Era marginado por el pueblo gentil porque era mitad judío, mitad gentil. Su madre era una devota creyente, su padre era un pagano. ¿Se imaginan lo que habrá sido ese hogar, verdad? Muchos de ustedes saben eso, mujeres y hombres, que su papá, o sea, su cónyuge es creyente y usted no, o viceversa. Las peleas que hay. Te van a echar a tu iglesia para que te quiten tu plata, tonta. Y viene la mujer acá, pastor, mi marido es infiel, mi marido es violento, mi marido es duro, es orgulloso. Y empiezan los choques y los hijos mirando. No ha de ser fácil, completamente. Fíjense, mi amado hermano. 2 Timoteo 1:3-5 dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 1:3-5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Fíjense, aquí sirve desde sus mayores. Miren su descendencia, su ascendencia. Con limpia conciencia. Eso es lo que nos hace predicar con autoridad a la gente allá afuera, que tenemos la conciencia limpia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Decid conmigo, fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida?
¿Por qué Pablo dijo que Timoteo tenía una fe no fingida? La respuesta está en Hechos 16, 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué decía Pablo que tenía una fe no fingida? Porque daba, ¿qué cosa? Buen testimonio. La Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La verdadera fe produce buen testimonio. Ahora, lo que puedo ver en la vida de Timoteo es que tu fe no fingida puede traer hijos extraordinarios al mundo. Porque Timoteo fue un hombre extraordinario, fuera del ordinario. Fue el sucesor del apóstol Pablo. Un joven de fe, de testimonio. No sabemos nada de su abuela Loida, ni de su madre Eunice. Así como ustedes poco puede ser que sepan de mi abuela Yamili. Pero Dios sabe, Dios registra y Dios tiene preparado una descendencia de bendición para todos aquellos que han creído. Yo le conté a mi abuela cuando quedó viuda, ella a mí me contó. 7 hijos, la mayor 17 en los últimos 3 meses, sus 2 varones de 7 y 5 años. Ni siquiera tenía un hijo varón para que la defienda, para que trabaje en la pobreza absoluta. Mi abuelo quedó ciego y murió de cáncer de pulmón a los 51 años por culpa del cigarrillo. A los 20 agarró su primer cigarrillo y dijo: voy a hacer la onda. Y después tuvo que besar a sus hijos chiquititos. Yo, sí, hermano querido, no me quiero morir, porque no quiero dejar a mi hijo solo. 3 años y 1 mes. ¿Con quién se va a casar de vuelta mi esposa? ¿Será que va a amarle ese hombre a mi hijo como yo le voy a amar? ¿Será que no le van a desamparar? Mi esposa es pastora. ¿Será que esta iglesia no va a ir achicándose porque la gente quería escucharme a mí, no a ella, y va a quedar desamparada? 1000 cosas uno piensa, hermano, ¿verdad? Ustedes son papá y mamá también. Y ella se fue en un depósito de tela ahí que había el fondo de su negocio en Petirosi, y me dijo, 32 años tenía, que de la nada ella dice: yo quiero ahora, Señor, que vos seas mi marido y el papá mi hijo. Y la Biblia dice, ella no sabía: yo soy el esposo de la viuda y el padre de los huérfanos, dice la palabra. Solamente mi familia es pastor. Salmi es pastora, mi cuñado es pastor, yo soy pastora, pastor, mi esposa es pastora. Adolfo tiene un tremendo llamado pastoral, su esposa también. Y a través de la vida de estas personas y de muchas más, ¿cuántas miles y millones de vidas serán impactadas en 30, 40, 50 años? De familia, acá muchos que testificarán: pastor, yo vine a la iglesia, escuché la prédica, mi vida cambió, dejé la promiscuidad, estoy con mi esposa, mis hijos también, están activando los valores cristianos, tienen una vida mejor, dejaron las drogas, dejaron esto, dejaron aquello. Todo eso entra a cuenta de esa ancianita. Tu fe no fingida puede transformar generaciones. ¿Cómo puedes lograr esto? Te doy 3 puntos fáciles y oramos y pactamos con Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr esto? Tenemos que tomar algunas medidas. Primera, te hago repetir: ser una persona radical. ¿Qué es radical? Todos los días voy a buscarle al Espíritu Santo y voy a conocerle. Todos los días me voy a parar en el trono de la gracia de Dios y decir: Señor, quiero conocerte. Hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, todos los días te quiero conocer. Ayúdame a vivir una vida que no contrite tu presencia.
Segundo, todos los días voy a comer. Come un poco una empanada por día, a ver si después de 8 días una criatura de 10 años no te puede pegar. Todos los días voy a comer. Todos los días voy a leer la Biblia. Muy sencillo, ¿eh? Y el tercero, voy a rodearme de gente de fe. Mi primer anillo va a ser amigos, compañeros, compañeras que aporten algo espiritual a mi vida. Puedo predicar al vago, puedo predicar al violento, puedo predicar al promiscuo, puedo ser amigo de todos ellos. Jesús vino a ser amigo de publicanos y pecadores. Pero mi primer anillo, mi círculo íntimo, a quien abro mi corazón, con quien comparto y a quienes les escucho, sí o sí tienen que ser hombres y mujeres de fe seria, de fe radical, que no me va a aplaudir mi pecado, que me lo va a confrontar y que me va a alentar cada vez que estoy débil o que soy tentado para continuar caminando en el camino del Señor. Mi primer anillo. Yo no entiendo cómo algunos cristianos pueden decir: yo no tengo ni un amigo creyente, pero no le aguanto. Todos mis amigos. No puedo creer, porque la Biblia dice que tiene que haber comunión entre los hermanos. Tiene que haber alguien que pueda ser tu confianza y rodearte de gente de fe. No estoy diciendo aislate del mundo, no estoy diciendo vivir en una burbuja, te estoy diciendo cuida tu corazón con gente de bien, con gente de fe, con gente que va a valorar lo que la palabra de Dios dice y te va a alentar y tu vida va a ser transformada. No necesitamos tirarnos al piso, batallar, tirar, sino con un corazón sincero decirle: Señor, yo quiero tenerte en mi corazón. Me trajiste hasta acá para escuchar esto, si crees eso. Me trajiste para bendecir, Señor. Porque tú dijiste que llamaste para heredar bendición. Y yo, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Yo voy a descansar en tu fuerza. Te recibo como mi Salvador. Y te pido, por favor, Señor, que visites mi vida, que visites mi descendencia, que visites mis generaciones. Porque mi historia de hoy en más va a ser otra. ¿Podemos hacerlo? Mis queridos y amados levitas, por favor, yo voy a usarles 5 minutos más, ¿verdad? Para cambiar 1000 años, 5 minutos no es mucho. Nos quedamos 5 minutos más. Si alguien dice: no, ya me tengo que ir, pastor, ya tengo hambre, no entendió nada, se puede ir nomás. Pero aquel que dice: no, esta es una ventana espiritual. Estas son ventanas espirituales. Esto es algo espiritual. Es una ventana espiritual. Se te abre el cielo como un cheque en blanco. El Señor dice: pone ahí el monto y pone el mayor monto. Visítame, Señor. Bendice mis generaciones. ¿Sí? Vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo. No es por nada, pero a mí me funcionó arrodillado. Vamos a arrodillarnos y hablar con Dios. Algunos van a empezar a quebrarse y a llorar. Es una liberación. Y escuchar la letra. Pedirle perdón a Dios de tus pecados. Estas cuentas con Dios. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Tan torpes. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Señor, quiero que me dé fuerza. Quiero bendecir. Tú me trajiste aquí. Tú me trajiste aquí. Habla con Dios. Habla con Dios. Sé tú mi escudo. Sé tú mi escudo. Dios de pacto. Mi protección, tú me sostienes. Inseguridad, confianza, conflicto,
persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.